Vivencias, mi mente y yo. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast Vivencias, mi mente y yo. Hoy con un tema muy especial y con una persona muy especial que he conocido en mi vida, en el recorrido de mi vida. Una persona que ha emigrado de Venezuela, que tiene ya 7 años recién cumplidos de estar aquí en nuestro país y que quiero conversar con ella porque para mí es muy interesante ver cómo la resiliencia y la emigración vienen de la mano. Mariela Marcano, una mujer hermosa de corazón, madre, esposa, trabajadora en nuestro país y además con unas experiencias de vida divinas para compartir. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Raquel, mi amor, demasiado agradecida por este espacio, no me lo esperaba, pero bueno, muy agradecida de estar aquí, definitivamente. Gracias por venir. Vieras que cuando pensé en vos, me gusta mucho la gente con energía, me gusta conocer gente con filosofías de vida diferente, pero además es no solo una personalidad distinta al tico, sino es toda una nacionalidad, costumbres, tradiciones diferentes, y eso me encantaría dejarlo aquí expuesto. Pero antes me gustaría que nos contaras un poquito cómo era tu vida en Venezuela antes de tener que emigrar. Bueno, Raquel, yo vengo de una familia de 4, somos 4, mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y yo. Pequeña, muy pequeña, yo nací en la costa, en una ciudad bellísima en Venezuela, Puerto La Cruz, pero solo nací. Y de ahí inmediatamente pasé a Maracay, que es donde me crié, hice toda mi vida. Conocí a mi esposo un mes al entrar a la universidad, al mes lo conocí y es mi esposo. Tengo 2 hijas, tengo una chica de 20 años y tengo una adolescente de 16, una pelirroja. Entonces, una vida en Venezuela maravillosa, espectacular, libre, increíblemente con la libertad que te da el estar en tu país, el estar en el conocer tu medio, en cómo te mueves, en las cosas, en dónde sabes que tienes que ir. Entonces, contenta, feliz. Si tú me preguntas, nunca pensé en emigrar, nunca pensé en que podía dar este salto, porque esto al final termina siendo un salto de fe, porque no sabes para dónde vas. Nosotros como familia nunca nos preparamos para emigrar. De hecho, en nuestra historia es muy particular porque yo trabajaba en una empresa transnacional, estaba una semana de vacaciones y el día viernes a las 5 de la tarde pues me entero de que la empresa cerró y que al lunes siguiente la empresa fue expropiada. Entonces, wow, ¿qué vamos a hacer? Que es como que el shock del momento y pues no sabíamos. Entonces, si tú me preguntas, no estaba preparada para emigrar, no tenía papeles, no tenía apostilla, no tenía absolutamente nada, no tenía, de hecho, 2 años antes acabamos de comprar una casa en un condominio, todos nuestros ahorros en el condominio, en la casa, en construcción, y no estábamos preparados. Entonces cuando sucede todo esto, me llaman de la compañía y mi jefe me dice, hey, vamos a trasladarte, ¿estás dispuesta? ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo? Entonces yo le dije a mi esposo, mira, me están ofreciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Es una decisión que tenemos que tomar los dos. Tú me dices, porque yo no quiero arrancarte a ti, arrancarlos a todos, porque a mí me dijo, vámonos. Esta situación de verdad que ahorita está bastante difícil, teníamos que salir a comprar un día a la semana al terminal de la cédula los productos regulados en el supermercado, hacer una cola, pero tampoco estábamos mal, como que te diga, estaba pasando hambre o estaba, qué sé yo, no. Mariela, ¿no estabas mal o te habías realmente adaptado a la condición? Ambos. Si te digo que nos faltó el pan, nos faltó la comida o nos faltó, no.
O sea, todavía, por supuesto, pero por lo menos ya teníamos una vida más limitada, ya no salíamos abiertamente a centros comerciales, sino cosas puntuales, hacíamos vida en un club que teníamos, mi esposo tenía una acción en un club, entonces ahí las niñas hacían todo, ballet, danza, flamenco, natación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque ya el salir un poco más allá era bastante inseguro, pero felices, contentos, o sea, tuvimos quizás alguna oportunidad, tengo un cuñado que vive en Estados Unidos y quizás en algún viaje su esposa nos decía, déjanos a las niñas, vamos, quédense de una vez, y yo decía no, y Cristian y yo decíamos no, ilegales jamás, porque yo creo que si hubiésemos tenido el sentido de oportunidad, decimos, nos quedamos, listo, este es el momento, y no fue así, entonces, no, nunca pensé en emigrar, de hecho estábamos invirtiendo en el país y todo y no estábamos preparados. Entonces cuando viene la bomba, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo procedemos? Vámonos. O sea, y del 5 de julio me dieron 2 meses para trasladarme para acá y yo no pensé en hacia dónde iba. O sea, voy a ir a una casa, voy a ir a tal ciudad, nada. Yo estaba pensando era qué hacer con mi vida. Mi esposo y yo estábamos viendo era qué hacer con nuestra vida, todos nuestros muebles, nosotros no vendimos carro, no vendimos nada, no tuvimos tiempo de nada. Inmediatamente en Venezuela en ese momento apostillar documentos y el trámite de documentos era súper difícil. Enfocarnos en eso. La tarea es, vamos para acá. Vamos a enfocarnos y vamos a trabajar en esto. Entonces, desarmar una casa, ¿qué voy a hacer con la mesa? Mira mami, tengo una mesa, ¿la quieres? Hija, pero bueno, tú no la vas a necesitar. No, quédatela. Hermano, tengo un aire acondicionado. Nosotros estábamos comprando las cosas para la casa nueva, teníamos bastantes cosas y... O sea, desprenderse de todo. Rapidito, sin pensarlo mucho. Lo importante es que no había opción ni chance de meditarlo. Tengo que dejar. De hacer todo un proceso de duelo, de abandonar las cosas. No, todo nada, todo era... ¿Creíste que era temporal? No creía nada. O sea, la adrenalina te hizo actuar por un instinto más de protección que de protección, de supervivencia, pero de supervivencia no porque me estuviera persiguiendo el lobo, no, de supervivencia porque algo podía venir. Claro. Y tenía la oportunidad en la mano, teníamos la oportunidad, claro, y cómo dejarla, ¿sabes? Entonces, y así fue. Mis cosas, una gran amiga mía, mira, tengo un equipo de sonido espectacular que nos los compramos con mucho cariño, ¿lo quieres? Mariela, pero... quédatelo. Y toda nuestra casa guardada en un depósito en la casa de mi mamá. Imagínate tú. Entonces, así. Y al llegar aquí, finalmente no pudimos llegar en septiembre, sino que llegamos en octubre del 2016, el sábado 22. Y fue difícil porque ese día ni siquiera no nos dio chance en el aeropuerto despedirnos de la familia, de los más cercanos, de la familia de mi esposo, de la familia mía, contar las 16 maletas, el perrito, traíamos el perrito que venía de allá y en el aeropuerto nos dijeron no se lo pueden llevar un sábado. Nuestra perrita que tenía los permisos y todo porque en Costa Rica no hay un veterinario en el aeropuerto que lo reciba, tiene que viajar de lunes a viernes. Toma el perrito, mami, llévame el perrito, después me lo mandas, ¿no? Ahí veremos. Entonces, pesando las maletas, el sobrepeso, 16, mi vida a mis 42 años en 16 maletas y la de mi familia en 16 maletas de ropa. Tengo sobrepeso, bueno, saca la pelota, bueno, Vicky, te quieres llevar no sé cuántos peluches, no te puedes llevar no sé cuántos peluches, te puedes llevar uno, hija, llévate uno, mami, pero te tienes que llevar uno. Entonces, escoger, no te puedes llevar el Nintendo, mami, pero toma, se lo daba a una prima o se lo daba. Entonces, no hubo chance, nunca hubo chance de nada. Montarnos en el avión, y recuerdo una imagen de que montarnos en el avión y ver por la ventana cuando ya iba arrancando mi familia, nuestra familia, en una reja. Ay, no, es duro, claro que sí. Es duro. Es muy duro. ¿En qué momento comenzaste a tener miedos?
Yo creo que yo no lo sé, porque el primer año yo llegué aquí, llegamos los 4 aquí, llegamos un sábado en la noche, estupendo, nos recibieron, espectacular, una gran amiga que es mi jefa, que fue la que hizo el traslado, con su esposo, con su hijo, pues yo me imagino que para sentirnos como que recibidos, exactamente, para que no, como que no era algo que estuviésemos solos, y eso se lo agradezco demasiado. Entonces nos llevan al hotel. Era un apartamento de 2 habitaciones, espectacular, no sé qué, pero había que salir a comprar, que íbamos a comer al día siguiente. Entonces el domingo salimos y nos impresionó una persona que nos dio, sin conocernos, un ride, que para nosotros es una cola. Nos dio la cola hasta un supermercado inmenso, Walmart, una tienda, y entonces, pero el hecho de llegar allí y saber que tenía que comprar cosas, pero no sabía qué comprar. Porque cuando yo me iba al anaquel del aceite o de la mantequilla, yo no conocía nada. O sea, hasta en cosas tan básicas como eso. O sea, yo iba a Venezuela, iba a mi supermercado, yo agarraba, y yo estaba empoderada por Dios, este era mi espacio. Aquí no. Entonces, vueltas y vueltas los 4 hasta que mi esposo me dijo, ya, arranquemos. Bueno, dale. No sé, no me acuerdo ni qué compramos. Pero detalles. Claro. O sea, son cosas. Y el empezar a entender un país que no comprendo, porque aunque hablamos español, castellano, como quieras llamarlo, tenemos el mismo idioma, pero hablamos distintos. Lo que para ti es una cosa, para mí es otra cosa, para nosotros es otra cosa. Entonces, fue muy difícil, tanto que yo duré prácticamente un año cuestionando todo. Y no es que no me gustara estar aquí, es que como que no había aceptado todavía estar aquí. Entonces mis hijas iban al colegio, por ejemplo, y cuando llegaban tienen una facilidad para hacer el cambio, clic. O sea, allá iba, me hablaba como una tica, es que tú sabes, nosotros no pronunciamos la S. Aquí ustedes pronuncian la S, y entonces ella, mami, es que tú sabes que yo le decía, vale, muchacha, pero ¿por qué hablas así? Tú eres venezolana, tú no puedes perder, imagínate. Entonces, para mí fue un sufrimiento increíble el poder entender que ya no estaba en mi país, que ya no tenía mis costumbres a la mano, que ya no podía, ¿entiendes? Entonces, entonces mi esposo en un momento me dijo, ya, cálmate. Tienes que dejarlas integrarse, tienes que dejarlas ser parte de. ¿Y cómo son parte de? Camuflajeándose. O sea, si ellas quieren hablar así, déjalas. Mi mamá me lo decía también, déjalas, Mariela. Y es más, relájate. Relájate tú y empieza. Fue un proceso, fue definitivamente un proceso. ¿Y qué pensamientos recurrentes se vienen en el camino ya del proceso de adaptación? ¿Qué cosas se extrañan? Por ejemplo, ya yo dejé de comparar. Yo estoy aquí, estoy feliz aquí. Ya yo no digo que porque X cosa así, ya se hace. No, ya eso nada que ver, ya es parte de mi periodo de adaptación. Estoy contenta por eso. Pero, por ejemplo, ¿qué se extrañan? Los afectos, la familia, por Dios. O sea, allá éramos un núcleo, aunque mi núcleo era pequeño, mi familia era muy amplia. Entonces, y mis amigos y los amigos de mis papás y las fechas importantes, las fechas decembrinas, era un disfrute celebrar la Navidad, decorar la casa en familia, no sé qué, la música, las gaitas venezolanas. Y aquí yo lo hago, pero lo hago los 4. Entonces, mientras un 24 ya era un 24 familiar, un bonche, una fiesta, aquí es nosotros, bueno, vamos a hacer las hallacas, vamos a hacer el pernil, vamos a hacer la comida, porque no podemos perder, pero se pierde, Raquel, se pierde, por más que yo quiera seguir, yo soy venezolana, yo tengo la esperanza de algún día volver a mi país, pero si yo no vivo el desarraigo de alguna manera, y que mis hermanos venezolanos no se molesten y me digan qué lisa esta que es. No, pero si yo no me puedo desarraigar un poquito de mis cosas, no voy a ser feliz aquí ni en ningún lado. Entonces, porque si yo me puedo escuchar pura música de Venezuela, ay, no sé
qué, que yo me acordaba, o si yo me pongo, y eso es lo que yo le digo, y hoy día ver mi familia dispersa por el mundo, yo estoy aquí, tengo 7 años que no veo a mi único hermano mayor, mi hermano varón, que vive en España, se fue con su familia para España, mi mamá está sola en Venezuela, una señora de 75 años, y wow, es difícil, pero yo no te pudiera contar esto aquí hoy si yo te dijera que es por mis fuerzas o por la fuerza de que yo soy una supermujer, una supermamá, no, nada que ver, me caigo, todavía tengo mis episodios de vez en cuando que me despierto en la madrugada y me tiro al piso a llorar, porque es un proceso, entonces cuando tú decides emigrar y bueno, voy a emigrar, voy a hacer mi checklist, tengo que trabajar con los papeles, tengo que buscar una casa, tengo tantos ahorros, aquí no fue así. Yo no tenía checklist, nosotros no teníamos checklist. El checklist era como van viniendo, vamos viendo. Un día a la vez, vamos a y ha sido todo un proceso. Yo estoy agradecida con Dios, yo estoy agradecida con el Señor porque me ha dado una oportunidad de vivir en libertad, de vivir sin el estrés de que me va a pasar alguien al lado y me va a robar la cadena que tengo, o el anillo, o el reloj, o que un motorizado me va a hacer X o Y, ¿me entiendes? O sea, eso es una sensación de seguridad que yo valoro. Que mi hija pueda salir libremente a la universidad, que mi otra hija pueda salir a hacer actividades, cosas cuando en Venezuela estábamos por la misma situación. Claro. Entonces, sí. Yo valoro mucho el estar aquí, estoy muy contenta, estoy feliz de estar aquí. Pero ahí viene la pregunta, ¿pertenezco? ¿Pertenezco aquí? Todavía no. Y me perdonan mis hermanos queridos y amados ticos, todavía no. ¿Y crees que llegue ese momento? Yo creo que sí, pero eso es un proceso. Eso es un proceso que se va dando. Eso es un proceso que se va adquiriendo a medida que tú vas entendiendo que si estás aquí es porque hay un propósito. Ya hoy día tú me dices a mí, ¿te volverías a emigrar? No lo sé. Pues, o sea, ya estoy como que más abierta a un abanico de posibilidades, ¿lo ves? Porque ya me dis más riesgo. Porque ya rompí el hielo, porque ya sé lo que es lanzarse al vacío y ver a dónde caes. ¿Entiendes? Sí, ¿y qué características crees vos que tenías como persona, como ser humano para poder adaptarte a esta experiencia tan dura? Porque oírla narrada de una persona que realmente haya pasado por cada etapa de ese proceso de duelo, que es dejar esos afectos, dejar un país con sus costumbres, con sus tradiciones, vivir aquí desde la nostalgia, porque por mucho tiempo se vive desde la nostalgia, no hay alegrías que sopesen esa nostalgia. Pero, ¿qué características crees que tenés vos y que tuvo tu familia para poder sobrevivir a esto? Yo creo que y yo no lo sabía, ojo. Si yo te digo esto, yo hoy día me sorprendo porque yo creo que hemos tenido una capacidad de resiliencia increíble, que yo no lo sabía. Yo pensé que, no sé, pero por ejemplo, el venezolano es muy activo. Somos muy pilas, nosotros decimos pila a alguien muy enérgico y de pensamiento rápido y de confianzudos, somos muy confianzudos, demasiado, somos alegres, hay de todo, obvio, pero la idiosincrasia del venezolano es divertirse, ser feliz, compartir, tú pides una dirección en Venezuela, compás, y tú le pides, señor, disculpe, ¿me puede indicar dónde está? Primo, tú eres primo de todo el mundo, tú sigues derecho, cruzas la esquina. Aquí cuando yo fui a pedir una dirección, 250 al norte, un portón negro a la izquierda. ¡Wow! ¿Qué es eso? O sea, todavía, yo creo que aquí yo estoy ubicada del norte por el Irazú, pero si me va para San José, no sé dónde es el norte, no sé. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, para mí ha sido muy importante la capacidad de adaptación, que aunque me costó muchísimo, tengo que estar abierta a los cambios porque junto con mi esposo somos cabeza de casa, somos cabeza de familia y yo no puedo pasar toda la vida sufriendo y llorando y anhelando lo que dejé.
Increíble. Entonces nos ha tocado adaptarnos, hemos cometido muchos errores. Por ejemplo, en Venezuela el costo de la luz en nuestra época era muy económico. Entonces cuando nos mudamos ya del hotel, que pasamos a una casa, en un condominio, no sé qué, cuando llegamos allí, el primer mes, mi casa parecía un estadio. Chacho, todas las luces prendidas, todo alumbrado. Mi hija se bañaba con el calentador 1 hora y cantaba en la ducha. Y cuando me llega la primera factura, 60.000 colones de luz, o sea, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Ya va, entonces empezar a adaptarnos, racional. Vamos a bajar, ya sabemos que aquí, y eso no te lo estoy diciendo, nos costó, o sea, la gasolina, cuando se fue a llenar el tanque de gasolina por primera vez, wow, cuando en Venezuela era súper económico. O sea, ese tipo de cosas, las finanzas, todavía estamos tratando de entender las finanzas aquí y bueno, es parte de un proceso, pero yo creo que todo esto no se hubiese dado primero si Dios no nos da, si Dios no está en nuestra vida y nos da la fuerza para seguir adelante, nos da el entendimiento, la capacidad de poder entender cuándo hay que parar, cuándo puedo hacer algo, cuándo tengo que detenerme a pensar las cosas. Eso es muy importante porque anteriormente yo me iba porque yo conocía, porque yo en Venezuela yo sabía por dónde tenía que meterme, yo sabía cómo moverme, yo sabía mis horarios, cómo manejar los horarios, el tráfico. Aquí no. Sí, es una adaptación en todo sentido. En todo sentido. Y que muchos compatriotas tuyos que hemos vivido con ustedes esa migración masiva, que andamos por las calles y vemos a esas personas que han emigrado en diferentes condiciones tuyas, pero de la misma manera es una inmigración. ¿Qué se siente ver a una persona de tu país pasando por todas esas necesidades de forma masiva? Porque fue un porcentaje exagerado lo que de un día para otro salió de Venezuela. Dolor y también agradecimiento. Sí, me siento agradecida. Nos sentimos todos agradecidos con el Señor porque quizás si no hubiese salido esa oportunidad, nosotros 4 fuéramos unos de ellos. Nosotros a lo mejor hubiésemos salido caminando de Venezuela y Dios nos dio la oportunidad de poder salir con trabajo, de poder salir en avión, de poder, ¿me entiendes? De poder establecernos y no ir mochileando por la vida donde nos agarre la noche. Entonces a mí me da mucho dolor, tanto dolor que en una oportunidad le tuve que, porque mi hija menor me decía, mami, ayudémoslo, son 7, llevémoslo para la casa. Y yo le decía, hija, no se puede. O sea, podemos ayudarlos con otras cosas, pero entonces son dos polos. Ver el dolor que me da no poder ayudar limitadamente, como quisiera, sino limitado hasta donde puedo llegar, y también ser agradecida. Claro. Porque yo pudiera, mis hijas pudieran estar en esa situación. Exactamente, entonces... Mira, yo pienso que esto que me estás diciendo, que no necesariamente sabían que eran tan resilientes, que yo cuando asocié este podcast, asocié la palabra resiliencia y yo dije, emigrar, Mariela, Mariela y familia. Porque en realidad, vieras que hay gente que no sabe, y que esa es una de las cosas que quiero explicar en este momento desde la parte psicológica, porque el emigrar no es solamente una necesidad, ni es un acto de desesperación, es un acto total de valentía, en donde no te queda opción, pero la persona que no es valiente, que no es resiliente, de verdad no se sobrepone, de verdad cae en depresiones, de verdad comienza con situaciones o trastornos serios, pero dentro de la resiliencia, y que quisiera comentarles a quienes nos están viendo, hay 7 pilares, y quiero que te evalúes. 7 pilares de la resiliencia. En primer lugar, para que una persona sea resiliente, tiene que tener independencia. Tiene que tener la capacidad de interacción. La capacidad de iniciativa y de reinventarse. Total. Mucha creatividad deben tener. Además, deben tener una ideología personal, una filosofía de familia o de persona individual, pero
sobre todos estos pilares debe tener sentido del humor. Sí. Y entonces cuando yo repasé la parte psicológica de la resiliencia, yo dije, qué interesante. No hubo uno que no tuviera ninguno de tus miembros de la familia, porque yo que conozco a los 4 y que tengo esa dicha, puedo dar fe de que todos los pilares los tienen. Pero cuando yo los recibo, en los espacios que los recibo, yo termino riéndome. Y no debería. Pero yo termino riéndome y cuando leo los pilares yo digo, definitivamente yo creo que esta familia, la parte del humor, la parte de ser creativos, la parte de la independencia, de tener iniciativa de reinventarse, porque bueno, vos te viniste con tu trabajo, pero tu esposo tuvo una brillante idea de poner Arepas House, que es, ¿verdad?, un restaurante acá en Cartago, que deben ir, porque está delicioso. Gracias. Y es conocer la cultura de tanta gente que nos está rodeando ahora. Pero eso es reinvención, eso es resiliencia. Sí. ¿Te das cuenta que cuando te pregunté qué características tenías, me dijiste algunas, pero ni parecidas a los pilares de la resiliencia? No sabías que los tenías. Nada que ver, o sea, me lo estás diciendo y de verdad yo no sabía todo eso y me sorprende lo del humor, me sorprende mucho porque eso es una característica fundamental en la mayoría de los venezolanos, de la idiosincrasia del venezolano, de la vivencia del día a día. Entonces, a mí, no es que, ojo, por favor, yo no me paso todo el día muerta de la risa porque tengo mis momentos, por favor, nada que ver, pero sí trato de darle la vuelta a las cosas cuando hay algún problema, ver cómo lo canalizamos mi esposo y yo, por lo menos con las niñas, pero son unas mujeres, con las niñas a través de eso, de la capacidad de poder manejar situaciones indescriptibles, situaciones difíciles, como cuando mi hija me viene y me dice, mami, no entendí nada. ¿Pero qué no entendiste, hija? Porque no entendí lo que traté de explicar algo, no me entendía, traté de explicar algo en el colegio y no, o sea, bueno, Vicky, tranquila, tienes que, haz esto, ¿qué te parece si haces eso? Entonces, yo no, o sea, es como que te pones la gorra, te quitas la gorra, o sea, sabes, estás en ese constante y es una cosa que tú no lo analizas, pero después te das cuenta, wow, aunque cuando yo me meto en mi cuarto en la noche y cierre esa puerta, me tire en mi cama a llorar, claro, por ejemplo. O sea, porque no somos super papás, jamás, hemos cometido demasiados errores, pero he visto que los cometo, los asumo, primero los entiendo, los asumo y sigo adelante. Tengo que seguir adelante porque no me da tiempo a sufrirlos. Quizás anteriormente sí, ahorita no puedo. ¿O será que ese sufrimiento se vive diferente en un país que es el tuyo y que te das el permiso de sentir todo como quieras porque estás en tu charco? Porque estás en tu charco, obviamente, claro, aquí, por supuesto. Si te sentís vulnerable, esa vulnerabilidad se va a elevar a la 2 porque además es un país que no es el tuyo, no hay gente cercana a vos, no hay gente que tenga alguna tendrá empatía, otra. Exactamente. Entonces es un tema complejo, claro, es un tema complejo que yo no sabía. Y si tú me dices, eres súper resiliente, jamás lo supe hasta que me tocó vivirlo, hasta que estoy aquí ahora, ¿qué hago? Y, o sea, bueno, quiero ser resiliente, jamás, o sea, ha sido un proceso, todo ha sido un proceso. Y desde tu percepción, contanos cómo somos los ticos, porque entre nosotros nos conocemos, pero ¿cómo nos percibe una cultura distinta? Ay, wow, bueno, ahí voy. Es difícil la adaptación porque, como te dije al principio, hablamos español, hablamos el mismo idioma, pero vamos a revoluciones distintas. Ustedes los ticos son más ecuánimes. No sé si en el interior y en la intimidad de la casa son así. Yo creería que sí, pero son muy relajados en el actuar, en el tomar decisiones, en el andar en la vida. Y nosotros somos, en su mayoría, rápidos, acelerados. Entonces, yo venir a 1000 revoluciones y tener que adaptarme a una revolución menor, pues, increíble. Pero
hay algo que a mí me encanta de la cultura tica. Por ejemplo, yo jamás me he sentido excluida. Quizás yo me he excluido, ¿me entiendes? Porque yo soy la extranjera, pero yo jamás me he sentido como que un tico me haya hecho una mala cara. A mí me sorprendió cuando nos mudamos el primer día a esta casa, a la primera casa que alquilamos. Me sorprendió que mientras estábamos esperando la mudanza de unas cosas que habíamos comprado, un vecino con su esposa nos llegó y nos trajo unas galletas. En Venezuela yo jamás pensé, o sea, en eso, en estar atenta, y entonces el tico es súper cordial, el tico es una persona súper abierta, parece mentira, a recibir, a acoger. Yo me he sentido acogida. Mi proceso ha sido otro, pero no ha sido porque a mí me hayan hecho sentir mal, como de repente pudiéramos escuchar que ha pasado con venezolanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Sí, con una presencia de xenofobia o alguna Exacto, cosa de jamás. Yo jamás he sentido eso, y eso para mí es muy valioso. Eso para mí es muy valioso porque sí, hablamos distinto, sí, pensamos distinto, sí, actuamos distinto. Sí, revoluciones distintas, pero a la final estamos acoplándonos. Todavía luego de 7 años seguimos acoplándonos, seguimos hablando con nuestras hijas. Bueno, Valeria, estás en la universidad, tienes que ver esto, mami, tal cosa. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudamos? Eso es lo que nosotros hoy día le decimos a nuestras hijas. ¿Cómo te hacemos? ¿Cómo te ayudamos a adaptarte, a salir? ¿Cómo te hacemos la vida más fácil? ¿Cómo te hacemos la vida más fácil? Entonces, ha sido un proceso. Pues qué bueno saber que los ticos, o que tenés ese concepto de los ticos. Yo sé que en el fondo los ticos somos muy sensibles y de corazón muy noble. Por lo menos los venezolanos que he tenido a mi alrededor son tan cordiales y con un corazón tan lleno de valores, que yo creo que un tico que de verdad tenga apertura para poder relacionarse sanamente con otra persona debería de darle un lugar especial al venezolano para aprender, para poder llevar una relación bien bonita, porque hay una nobleza de corazones que se parecen. Pero también estamos en una crisis nacional, que vos has podido probablemente en 7 años ver el deterioro tico. Y entonces el tico cambia, porque ante las crisis nos hacemos defensivos, nos hacemos más radicales, más aislados, más pensando en mí mismos. Y que yo creo que eso no deberíamos de perder, todas las características que acabas de mencionar, porque eso es parte de la idiosincrasia tica. Sí es. Así nos forman nuestros padres, así nos formaron nuestros abuelos, con esa solidaridad que vemos a tus compatriotas, y que aunque no sean los nuestros, nos moviliza, nos arruga el corazón, buscamos estrategias de cómo colaborar, pero a veces el tico también es reservado, y entonces guarda ese distanciamiento y no se permite ese acercamiento para entender cómo son realmente. Pero qué bueno que por lo menos ustedes tuvieron una buena experiencia con los ticos, que no me viniste a dar quejas. No, bueno, hay una cosa por ahí, déjame sacarme las chats. No, sí, es un proceso porque también ver tantos venezolanos hoy día en las calles ticas, wow, también entiendo la incomodidad. Puedo entender la incomodidad porque no es fácil, Raquel. No es fácil abrir las puertas y abrir, y sobre todo también cuando yo no quiero decir, y que me perdonen mis hermanos venezolanos, que me perdonen mis hermanos ticos, pero yo no quiero decir que uno es mejor que otro, no, jamás, pero tampoco no todos los venezolanos somos así. También hay venezolanos que se las traen, que están en las calles y vienen con otro. Nosotros vinimos aquí a formar parte de algo, a hacer, a construir, a lograr, ¿me entiendes? Entonces quizás hay algunas personas que no vienen con ese fin porque vienen de paso, pero entonces en ese paso pueden hacer daño. Entonces eso sí es bastante delicado. Claro. Y me imagino que se siente, si se quiere, hasta pena, cuando un coterráneo viene y hace
Exacto, Sus porque, cosas, porque supuesto, es inevitable a la final entrar todos en el mismo saco. Ujú. Y yo no estoy, o sea, yo soy parte de ese saco porque yo soy venezolana, pero yo pago mis impuestos, yo el semáforo lo respeto, Colaboras con el país. yo colaboro, yo participo, ¿me entiendes? Entonces es difícil, pero a la final, entonces hay que luchar con eso, con la nube, un poco la nube gris de que todos al mismo saco. Con esa generalización. Entonces luchar es Sí. Me has estado diciendo a lo largo de este podcast que aunque hablemos castellano, que aunque hablemos español, hay cosas que de verdad no entendemos, no nos hacemos entender. Y yo traigo unas palabras para que me las traduzcas en tico, unas palabras venezolanas. A ver cómo nos va, porque yo los escucho y a veces uno se queda patinando, dando vuelta a ver qué será lo que me quiere decir, o que a veces sentimos una palabra brusca y para ustedes es cotidiana. ¿Qué significa? ¿Qué significa échale pichón? Échale bola. No, échale pichón es dale fuerzas, dale, tú puedes, sigue adelante, métete, lánzate. Eso, échale pichón, lánzate. Ponte las pilas, dale. ¿Qué significa cuando un venezolano dice qué palo de agua? Una lluvia espantosa, o sea, un palo de agua como la de hoy, me baña, me quita el maquillaje, eso es un palo de agua. Ajá. ¿Y qué significa corotos? Peroles, corotos, peroles, chunches. Chunches, los chunches de aquí. Los chunches, cualquier cosa que ustedes digan chunche es un coroto. Y hay otras palabras más que no las puedo decir aquí, pero es un chunche, cualquier cosa. Yo no sé si esto es una mala palabra, pero ¿qué significa recho? Bravo. Yo estoy bueno, tiene varias connotaciones. Arrecho es bravo, pero también puede decir que arrecho, qué bella esa taza, espectacular. Qué bella, qué arrecha, ¿me entiendes? Todo depende del contexto. Cuando te doy un consejo, cuando vayas a hablar con un venezolano, no te quedes en las palabras, vete al contexto, porque este es un tip. Si te vas al contexto, porque una palabra puede tener millones de significados. O cuando que yo lo he escuchado muchísimo en voz. Mosca, Vicky. Pila, atenta, mosca con esto, ten cuidado con esto, alerta. Eso es el mosca. Mosca es en tico como ponete vivo. Exactamente. Perdón que no te digo la traducción en tico porque todavía me falta, ahí voy. Ajá, y chévere. Pura vida. Pura vida. Chévere, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Cómo te sientes? Chévere. ¿Te sientes bien cómoda con la blusa? Estoy chévere, estoy contenta, estoy alegre, estoy feliz, estoy pura vida. Eso es chévere. Eso es chévere. Todo es chévere. ¿Qué quisieras decirle a los ticos para ir cerrando? Decime, ¿qué quisieras decirnos cuando vemos algún venezolano, cuando tenemos que relacionarnos con venezolanos en nuestros trabajos, ¿qué quieres decirles? Bueno, pregunta importante y profunda, porque no solo con los venezolanos, sino con cualquier migrante, cualquier persona que no está en su país. Quizás muchos nos ponemos una coraza, el inmigrante para protegerse, tiene que cubrirse, pero es importante que no se queden solo con lo que están viendo, que no se queden solo con que esta persona, y lo más importante de todo, que no todos los migrantes, no todos los venezolanos, no todos, somos como quizás algunos han querido hacernos ver, que somos complicados, que somos directos, que somos problemáticos, porque es que esa es la diferencia, Raquel. Nosotros no nos medimos. Somos demasiado confianzudos entonces me monto en un taxi, quiero hablar con el taxista y le digo un poco de cosas y el hombre al final termina pensando que es que yo lo estoy, ¿me entiendes? Y es porque somos muy abiertos y muy confianzudos en general, no es Mariela Marcano, en general somos muy así. Entonces siempre hay que darle al inmigrante, a la persona que migra, a la persona que no está en su país, darle una oportunidad. Darle una oportunidad porque aunque se vea chévere, aunque se vea contento, aunque se vea, está padeciendo algo porque no está en su lugar, en su sitio en la tierra. Yo estoy aquí, yo estoy feliz, pero estamos claros que este no es mi lugar en la tierra. En este momento lo es,
En este momento es como que tú vayas a emigrar a Estados Unidos, que tú te vayas a España. Ese no va a ser tu lugar siempre va a ser tu tierra, la calidez de tu hogar, la calidez de tu gente, la calidez de tu momento. Entonces, aunque cualquier inmigrante se vea contento, hay una procesión por dentro. Siempre hay un pesar, hay un sentir, hay una falta, hay una necesidad, hay un duelo. Hay un duelo. Hay que salir, sí, pero siempre hay un duelo, por supuesto. Y eso lo descubrí contigo. Yo no sabía que nosotros teníamos un duelo. No lo sabía hasta que, bueno, vinimos. Y siempre les digo a las personas que vienen para terminar, que si tienen algún lema de vida, alguna frase que quieran compartir, que la hagas tuya en tu diario vivir. ¿Cuál es? No es mía, ojo, la frase no es mía, pero la frase es abraza el cactus, definitivamente. Cuando yo, no es mía, la escuché hace algo de tiempo y no es otra cosa que ante una situación difícil, ante un problema, una dificultad, abraza ese problema, abraza tu cactus, para que cuando tú conoces el problema, cuando tú esa es la clave, conocerlo es la clave para saber cómo afrontarlo, cómo lidiarlo. Entonces, ante las situaciones difíciles de la vida, ¿qué he hecho yo en este momento? Desde que eso fue como me ubicó, le dio sentido a muchas cosas cuando yo lo escuché, porque me hizo entender que no todo va a ser bonito, no todo va a ser como yo quiero, no todo va a funcionar como yo espero, y cuando las cosas se me salgan de la mano y tenga una situación difícil, pues, ¿qué hago? Me detengo, lo reconozco, veo el cactus, lo abrazo, me detengo, doy unos pasos atrás, lo observo, lo reflexiono y veo si lo que estoy haciendo, si que el abordaje que le estoy dando al cactus es el correcto. Y si no es el correcto, entonces eso me ayuda a cambiar de estrategia. Gracias por compartirlo, gracias por tu tiempo y gracias por haberme hecho ver, y ojalá todos los que nos acompañaron el día de hoy, habernos hecho ver una forma de vida tan distinta y habernos hecho reconocer el dolor ante afectos perdidos que cuando convivimos con ustedes perdemos de vista. Gracias por sensibilizarnos ante eso. Ay, bueno. Y de verdad, muchísimas gracias por hacerme parte de su vida. De verdad, muy agradecida porque me moviste la fibra. No sabía que iba a hablar de cosas inesperadas, no sabía que... Pero bueno, eso soy, eso somos, eso es... No es fácil ser emigrante, lo que quieras, pero no es imposible. Hay que seguir luchando. Chévere, ahí vamos. Pura vida. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Que estén muy bien. Podcast Vivencias, mi mente y yo. No es el fin, no es publicidad.